En nuestros acostumbrados desayunos en la Tresita Blanca encontramos con Alfonso Flores, Papo Flores, más conocido por todos, de la Fundación Transitemos. Así que vamos a conversar, a dialogar sobre la problemática que hay en el tránsito en la ciudad de Lima. Papo, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Buenos días, Max. Acá, como siempre, en los acostumbrados desayunos, como dices tú. Sí, se han hecho diferentes eventos, y hemos escuchado, digamos, lo que ATU ha preparado para el futuro, hasta la línea 7. No sé si estaré con vida para llegar a ver esa obra, pero ¿cuál es la solución del tránsito? Estamos enfrascados en un problema terrible por varias aristas, y comenzando por la cultura, ¿no? Que no es cultura. Efectivamente, es un problema bastante complejo porque el tránsito y transporte, si bien son parientes cercanos, tienen autoridades distintas. La gestión del transporte público urbano es función de la ATU, que utiliza las mismas vías que utiliza cualquier particular, pero el tránsito lo tiene la gestión en la Municipalidad de Lima, en coordinación con la Policía Nacional de Tránsito. Ahí empieza el primer problema. Digamos que en otros países la Policía de Tránsito está supeditada a quien administra la red semafórica y administra el tránsito. Acá no. Acá la red semafórica la administra la Municipalidad de Lima, pero la fiscalización sigue siendo en manos de la Policía de Tránsito. Entonces, hay una descoordinación ahí. Ahí tendría que haber una sola integración, como es, por ejemplo, en España se llama la Dirección General de Tráfico, la DGTT, administra todo, red semafórica y Policía de Tránsito. En otros países depende del Ministerio de Transportes, toda una sola entidad. En otros países es al revés, se traslada toda la gestión del tráfico al Ministerio del Interior, que tiene a la Policía de Tránsito. Es un tema complejo por ese lado. Por otro lado tenemos un problema también, que Lima tiene un problema de vías. Tenemos un déficit de casi 700 kilómetros de vías y la ciudad de Lima no tiene espacio donde poner más vías. Entonces acá hay un trabajo que se está haciendo por parte de la Municipalidad de Lima de hacer flyovers, cuestionados en muchos casos, pero digamos tenemos ahí otro problema. Pero el problema más grande de fondo es un problema de la centralidad laboral que tiene la ciudad de Lima. 70%, ¿no? Lima tiene 14, Lima y Callao tienen 14 millones de habitantes, pero el 65% de las oportunidades laborales se encuentran en el eje La Victoria, Lince, Miraflores, San Isidro. Estás obligado de donde vengas a trasladarte. Entonces, todo el mundo vive en lo que se llama ciudades dormitorio. En el cono norte viven más de 2 millones de personas. Tienen más personas que Arequipa, que Trujillo. En el sur igual, de Villa El Salvador, todos vienen a trabajar a ese eje, Lince, La Victoria. Entonces, si el 67% de las oportunidades laborales se encuentran en esas centralidades, el 80% del parque automotor de Lima utiliza solamente el 20% de las vías de Lima y el resto están deshabitadas. O sea, y el acceso son muy pocas vías que conectan el centro de la ciudad con estas. Pero sigues construyendo edificios donde vivían 100 personas en una manzana hay 1000. Y no solo eso, sino que siguen haciendo centros comerciales. Exacto. Lo que tienen que hacer acá es lo que se planteó hace mucho tiempo en nuestra hoja de ruta. La hicimos, fíjate, la hicimos en el año 2013, 2012, la hoja de ruta al 2025 se llamaba. Ajá. Y ahí proponíamos lo que se llama la policentricidad. Es decir, Lima tiene que desarrollar policentros. Es decir, si en el cono norte las grandes empresas comienzan a hacer un análisis, oye, ¿dónde viven mis trabajadores? Entonces yo, en vez de tener una oficina en San Isidro, pongo una oficina cerca donde vive mi gente. Hay una empresa de derecho. Como hizo el Banco de Crédito, que tiene oficinas en Chorrillos, en La Molina. Entonces, descentralizas las oportunidades laborales para evitar los desplazamientos innecesarios. Segundo, en esas zonas tiene que haber hospitales, buenos colegios, universidades. Y el cono norte tiene universidades, tiene buenos colegios, tiene centro comercial. Lo que le falta es un gran hospital y que las empresas abran oficinas descentralizadas, de manera que evitas los desplazamientos innecesarios y comienzas a reducir la presión que hay sobre la centralidad de Lima. Eso bueno, en cuanto a planificación. Segundo, o tercero ya, por fin tenemos un plan de movilidad. El último plan de transporte que tenía Lima data del año 2004, que lo hizo la cooperación técnica japonesa, que decía que Lima necesitaba 6 líneas de metro. Pero hay un problema también, que toda esa planificación que hay se llega hasta donde era la parte poblada.
este núcleo ha crecido. Claro. Y ya no hay el tránsito, no va a llegar justamente para ese eje. Por eso reitero que el origen del problema es la planificación urbana, no en sí el tráfico. Si yo sigo desarrollando la ciudad en solo un área pequeña, obviamente va a un momento en que no va a haber capacidad vial que aguante el parque automotor, que es pobre en todo caso en Lima todavía, ¿no? Y lleno de unidades pequeñas en vez de tener grandes buses, más líneas de metro. Bueno, por eso este plan de movilidad que reemplaza al obsoleto 2004, Lima ya tiene un norte hasta el 2035. El tema está ahora que se ejecute, ¿no es cierto? Que no lo cambien a las autoridades. La inestabilidad jurídica que tenemos en la ATU, por ejemplo, tiene 6 años de fundada y ha tenido 7 presidentes. Y además todavía con una carga que tiene una carga política, querían desaparecer el ATU. Así es. Entonces hay que mantener la estabilidad jurídica de las instituciones y fortalecerlas, no patearlas, sino darle más presupuesto, más todo, en fin. Pero la planificación urbana es el origen del problema, que deriva en todos los demás problemas, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que el plan de movilidad urbana ya contempla 9 líneas de metro para Lima, 9 líneas de metro. Contempla 6 BRTs más, BRTs como metropolitanos, claro. Y BRTs de capacidad intermedia y capacidad grande, porque convengamos que para colocar un BRT necesitas un ancho de vía que solo lo tiene la vía expresa. Lima todas sus vías son muy estrechas. El máximo, tenemos vías de 60 metros y tú necesitas 90 para poner un BRT. Entonces tiene que irse a una solución intermedia, lo llaman BRT ligeros. Por ejemplo, la avenida Arequipa podría ser una vía, digamos, de en la buses Arequipa se ha planteado, ¿no?, que uno de los carriles sea bidireccional para el corredor azul. Así es. Y lo conviertes en un BRT. Y hay espacio. ¿Por qué? Porque la avenida Arenales, que fue ampliada completamente, tú puedes hacer que el tráfico que va de sur a norte vaya por Arenales. Y el carril que iba de sur a norte de la Arequipa lo convierte en bidireccional para los buses. Y mantienes el carril de norte a sur, de retorno de Lima, que tiene menos capacidad la avenida Petit Tuarse, decía, y Arenales con Camino Real que se angosta. Entonces, hay soluciones de corto, mediano y largo plazo que están esbozadas en el plan de movilidad urbana, que yo les sugiero a la gente que lo lean. Es muy, muy bueno el documento y contempla soluciones con plazos. El gran problema, como digo yo, es ojalá que este plan se ejecute y se cumpla, que las autoridades que se sucedan, porque es un plan a 20 años. ¿Cuánto se ha demorado en la línea 1? ¿Cuánto se demora en la línea 2? Y ya está demostrado, por ejemplo, el caso del aeropuerto. Sí. ¿No es cierto? Que la línea llega a un sitio donde ya no es aeropuerto. O sea, ¿por qué la planificación se ha demorado tanto y ya no tiene, digamos, y la otra cosa es que la planificación, y eso sí se ha estipulado, debe ser dinámica. Es decir, el plan que se ha elaborado ahora, el 2030, es la foto del momento. Pero como todo va cambiando, la ciudad va creciendo y la dinámica cambia, ese plan tiene que ser actualizado permanentemente, conforme se cambian las situaciones. Por ejemplo, de las 6 líneas de metro que originalmente se plantearon, se les ha cambiado el recorrido a varias de ellas, porque ya no cumple las necesidades, ya no cumple las necesidades que había en el 2004. Claro. La 3 y la 4, por ejemplo, tienen otro trazado ya, que son las que están próximas a ejecutarse. Pero entonces, y finalmente llegamos, ya esta es la problemática, digamos, desde el punto de vista de la planificación, pero también llegamos al tema del usuario. Lamentablemente la cultura vial en el Perú es de las peores del mundo. Somos los peores conductores, aunque nos duela decirlo, lo somos. No respetamos nada. Si hubiera un mínimo de convivencia vial, en el cual tú respetas los derechos del otro y los míos, la cosa podría fluir mejor. Y hay que entender que desgraciadamente así son los tiempos. O sea, no vamos a poder hacer un viaje más corto, en menor tiempo, si seguimos utilizando el vehículo privado en particular. Pero para eso, le huevo la gallina. Si no tengo un transporte público de calidad, no voy a bajarme del carro, ¿no es cierto? Pero digamos, sí se puede mejorar simplemente con conducta, no bloquear las intersecciones, respetar los cruceros peatonales, respetar las velocidades. Entonces, todos esos cambios culturales requieren dos cosas: educación y fiscalización efectiva. Es decir, que quien incumple sea sancionado, y eso tampoco funciona. Que es la parte más fácil, en cierta, globalmente. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos comentado otras veces. Las personas que usan una vía para voltear, ponte a la izquierda, hacen segunda y tercera fila. Acá estamos muy cerca de Ricardo Palma con el llamado Zancón, ¿no? El bus tiene paradero donde está el grifo, al lado derecho, son 4 carriles. El dobla así y nadie pasa.
Exacto. Yo vivo en Shell. Salir de mi casa a esta hora es imposible. Los buses, por ganar un pequeño espacio, te bloquean la vía. Entonces todo esto se va generando así. A las 6 de la mañana, las bocinas en Benavides, con República de Panamá, así. Ayer me tuve ya que bajar. 2 buses parados así, esperando pasajeros. Y la luz está en verde. Entonces, si tú tienes una autoridad, señor, siga, pase. Claro, y eso No también, se trata de multar. y eso también No. tiene que ver con un tema que viene derivado ahora del plan. El plan de movilidad urbana tiene subcomponentes. Uno es el plan de transporte y el plan regulador de rutas, que ya se puede ejecutar porque ya tenemos un plan. Entonces, esa es la primera etapa, que de aquí en el 2025 se van a reordenar las rutas de transporte para evitar esos problemas. Hay zonas donde no debe circular ya transporte público. Si bien es cierto, el transporte público es el rey, pero el rey tiene que tener carriles exclusivos en rutas especificadas y completar los paquetes de alimentadoras. Por eso que el bus recorre por calles donde no debiera, porque como no hay alimentación, si los buses van por las troncales, no tienen que ingresar a las calles pequeñas. Ahí son alimentados por otras rutas. El plan regulador de rutas ya se empieza a trabajar, lo va a hacer la cooperación japonesa. El lunes hubo una reunión para iniciar los trabajos y eso ya está concluido máximo al 2028, todo reordenado el transporte público. Y esperemos que también puedan sacar a todos los ilegales que están circulando por la ciudad de Lima. Gente que maneja, que no tiene SOA, no tiene licencia de conducir, no tienen nada, no hay fiscalización. Lo único que hacen es te ponen cámaras, te ponen velocidades, camaritas para cobrar. Además, multas que son impagables, no hay una proporción en la falta que cometes. Nosotros planteamos un proyecto justamente de cambiar las velocidades, pero acompañado de un sistema gradual de sanciones. El ejemplo es muy claro. Si yo voy por una vía escolar que dice que es 30 km por hora y me paso a 35, me cobran 780 soles de multa. Y al lado mío pasa un señor a 100 km por hora y le cuesta lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? El usuario dice, me da lo mismo, pues si tengo que pagar 700 soles, estoy apurado, me voy a 100, pues. Total, me cuesta lo mismo. Y el pobre señor que se pasó 5 es la víctima. Entonces, en España, en otros países hay gradualidad. Tú te pasas, de 1 a 5 kilómetros, 20 soles. Si me paso de 20 a 60, 100 soles. Si me paso al doble de la velocidad, en otro país te quitan la licencia. O sea, la sanción es más fuerte en la franja alta, pero más leve en la parte baja. Entonces, eso hace que la gente lo cumplo, pues. Ya me equivoqué, pago mis 20 soles. Una especie de amonestación. Pero ahora es absurdo. O sea, ¿cuál es el sueldo mínimo en el país? ¿Cómo pueden haber multas que sean más grandes que el sueldo mínimo? Entonces, ese sistema de gradualidad lo planteamos al MTC y hasta ahora esta voz no es mía. Ahora, la señalización que te dice 60, 45, 30, tú te ponen una cámara justo donde te ponen el letrero. O sea, no es gradual. Si tú vas a pasar de 100 kilómetros a 60, tiene que ser gradual. Tienes un letrero de 60 kilómetros por hora en Chilca, donde está el peaje al lado derecho, al lado izquierdo, y entonces es un muro, y tienes un letrero que dice 60 kilómetros por hora. Entonces, como sabes que es ilógico porque vas a causar un accidente, te acostumbras a no respetar ciertas normas. O sea, te están mal educando. Claro, totalmente, porque es con el fin recaudador en vez de ser sancionador. Y eso tiene que ver porque el manejo de quién maneja las multas, pues. Si se lo delegas a una empresa privada, obviamente la empresa privada tiene que rentar, pues si no, ¿para qué la pongo? Yo pongo una empresa, pero eso tiene que estar en manos de la autoridad, no puede estar en manos de un privado. Porque el privado evidentemente quiere su rentabilidad, pues si yo he invertido en poner todo, ¿cómo la recupero? Con las multas. Y si no cobro multas, ¿quién me paga? Entonces acá tiene que haber o una asociación público-privada donde el Estado asuma los riesgos y el privado solamente administra, o todo en manos del Estado y no con fin recaudador. Pues. Hay un tema de política ahí. El problema del Estado es que se convierte en política. O sea, no quiero entrar en temas que no vienen ahora al caso, pero esto del reinfo es inaceptable con gente que no tiene el derecho de estar en el cargo que está. Es que lamentablemente, pues, mientras no se cambie, y no lo van a hacer porque son ellos los padres de la pata que quienes cambian la forma como se gobierna el país, no es posible que tú para un empleo cualquiera, inclusive para empleada doméstica, tienes que presentar un currículum, antecedentes penales, te exigen
la más de cosas para cualquier empleo, tus estudios, una calificación mínima para cualquier empleo. Pero para ser presidente solo tienes que saber leer y escribir. Entonces, obviamente, si tú no estableces requisitos mínimos para el cargo, o sea, ¿por qué en el Congreso un congresista tiene 14 asesores? Porque el congresista no sabe de economía, no sabe de nada, y llega al Congreso porque sabe leer y escribir, y tiene que rodearse de asesores que le digan cómo se hacen las cosas. Es mejor que gobiernen los asesores. Acá tienen que establecerse requisitos mínimos para ser alcalde, congresista, tienes que tener mínimo estudios superiores. Si vas a ser economista, tienes que tener estudios en economía. Mira tú cómo nombran los ministros. O sea, el ministro de Transportes, ¿qué sabe de transportes? Es creo que ingeniero agrónomo, no sé qué cosas. Un ministro puede ser de energía y minas, de transporte, de economía, una misma persona. Así tan bueno es. Claro, no, por favor, tiene que tener la especialidad en el tema. Entonces hay que cambiar la legislación porque dicen que es antidemocrático. No, porque igual vas a tener que elegir, pero vas a elegir entre los candidatos que cumplan las condiciones para ser aptos para ese cargo. Ese es el problema que tenemos también de fondo. Hay depuración ahora en estas elecciones con la gente que se está presentando y que son gente que pagan a los partidos políticos para tener un cargo. Sí, y como te digo, como no hay filtros, cualquiera llega simplemente al mejor postor. Y regresando a nuestro tema, también las personas que usan por donde quieren. O sea, el peatón también. Todos son infractores. Infractor. Tú lo ves, yo soy ciclista, yo veo a mis colegas ciclistas que ellos no respetan las luces. Si ven que llegan con la bicicleta, ven para acá y se la cruzan igual. Y las motos en rojo se pasa, además se creen, tú te das cuenta quién maneja bien y quién maneja mal. El que hace miles de maniobras se la está dando el pilotín, sí. Y es un riesgo tremendo, pero si tienes un accidente, se aparecen 20 motos al costado, ¿no? Para hacerte la bronca, y ellos tienen la razón. No hay una forma, con esto de prohibición de 12 en una moto me parece absurdo, no tiene sentido, pero bueno. O sea, así son los pensantes, equivocadamente. Es para la foto, pues. La delincuencia tiene que ver con otras cosas. La norma es para la foto, para que la gente diga, están haciendo algo, pero en realidad no produce ningún... El delincuente se reinventa. Así es. Lo va a hacer uno en una moto, van en dos motos. Placa falsa. En vez de una, van en dos motos. En dos motos, claro. Y en Colombia, que esto lo probaron por años y no funcionó, hasta en scooter ahora roban. Son más rápidos que la moto. Claro. Así. Es más ágil y más fácil de maniobrar. Se meten contra el tráfico, se van por la vereda. Sí, entonces él se va a reinventar, eso no produce el tema. El problema es que es un tema de inteligencia y lamentablemente la inteligencia policial se desarmó pues cuando se disolvió, cuando había Guardia Republicana, que había fronteras y penales, había la Guardia Civil y había la Policía de Investigaciones con inteligencia. Todo eso se disolvió y ahora no hay pues. Entonces tenemos que, yo propuse el otro día en un evento, tú me escuchaste, contraten una inteligencia extranjera, hermano, a los israelitas, a la Mossad. Te aseguro que en un mes se encuentran a todos los delincuentes. Sí. Lo dijeron públicamente, además, ¿no? O sea, ese es el pensamiento, digamos, inmediato. Es la única forma. Así es. ¿Cómo un fiscal libera a todos los delincuentes? Porque no tiene el archivo, no tiene el expediente, no sabe nada. O sea, no tiene nada, te vas, ¿no? Bueno, regresando a nuestro tema, pues esperemos que este plan de movilidad sea ejecutado en los próximos 20 años, que sea actualizado permanentemente y que se respete la autonomía de las instituciones. Potenciemos a la ATU porque los mandatos del directorio de la ATU teóricamente son por 5 años, sin embargo que han cambiado 7 presidentes ya. Hay que modificar la ley que evite eso, para que sea una entidad técnica y no política. Y que porque se sucedan en el cargo, porque si el directorio dura 5 años, para ejecutar el plan necesitas 5 directorios en 20 años. Que los 20 años siguientes se vean obligados a seguir ejecutando ese plan y no lo cambien. Para lo cual hay que modificar otra cosa. En el Perú los planes no son vinculantes. No hay ninguna ley, nada que te obligue a una autoridad a cumplir el plan. Yo puedo el plan encajonarlo y nadie me dice que estoy obligado a hacerlo. Ahí hay una falla. Por eso es que cada vez que cambian de gobierno, modifican todo. Tiene que haber un cambio en la ley que obligue que los planes que son aprobados sean vinculantes y tienen que ser ejecutados. Pueden ser modificados ligeramente, pero no puedes pararlos. Mira lo que pasó cuando la criticada alcaldesa, bueno, ya tenemos lo que pasó, Susana Villarán, pero ya tuvo la valentía de iniciar lo que se llama la reforma del transporte y comenzó a licitar corredores en vez de empresas cascarón afiliadoras.
se licitaron de los 48 paquetes solo 11, que son el corredor rojo, el azul, el morado, ¿no es cierto? Y el amarillo, creo, ¿no? Y entró Castañeda y suspendió el proceso y hasta ahora seguimos con las autorizaciones. No se continuó el proceso. Eso es lo que hay que evitar. Bueno, hay muchos temas por tratar, seguramente nos estaremos viendo continuamente porque acá vamos a buscar temas específicos de cada cosa de lo que se debe hacer, Alfonso. Lo que tenemos que hacer acá es, como yo lo planteé también en una reunión, en el organigrama de la ATO existe lo que se llama el Comité Técnico Consultivo, que hasta el día de hoy no se ha nombrado desde su creación. Ese comité debe constituirse por la sociedad civil organizada, gremios automotores, usuarios, sociedad civil organizada, para que permanentemente estén fiscalizando al directorio del momento del ATO para que cumplan. Entonces acá también es el rol de prensa. Ustedes, prensa, deberían estar permanentemente pidiendo reuniones. Señores, ustedes dijeron que para el año 2000 tanto tenían que haber hecho esto. Y preguntarles qué han avanzado. Lo que pasa es que acá nos olvidamos del rol fiscalizador que podemos tener la sociedad civil organizada y dejamos que la autoridad haga y cuando no hace criticamos, pero no estamos atrás. Oiga, usted prometió tal cosa en tal fecha, ¿por qué no se ha hecho? Y exigir respuestas. Sí, Alfonso, nos veremos continuamente porque hay mucho por tratar. Sí, gracias nuevamente gracias. Y agradecer a la Tiendecita Blanca por la atención que hemos recibido el día de hoy en estos grandes desayunos en la Tiendecita Blanca. Hasta una próxima oportunidad.